La naturaleza germina, florece, te habla. Las flores abren sus corazones para mostrarte cómo abrir el tuyo. Sembrar, regar y cuidar tus plantas. Todos los secretos para mantenerlas lindas y aprender lo importantes que son para nuestras vidas. Bienvenidos a una aventura con las plantas. Queridos oyentes de Radio María, les damos la bienvenida a su programa Una aventura con las plantas, y hoy vamos a hablar sobre un grupo de plantas muy especial dentro del reino vegetal. Por sus formas extrañas, su alimentación a base de insectos y su estrategia para capturarlos. Así que hoy tenemos también un invitado muy especial. Tenemos a Piero Guari de Sumaquilla, es un vivero que nos va a venir a hablar en un instante más sobre las plantas carnívoras o plantas exóticas. Volvemos en un instante después de nuestra frase del día. Nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Como les comentaba hace un instante, hoy estamos con Piero de Sumaquilla Vivero y vamos a hablar sobre este interesante tema y un poco desconocido para muchas personas que tienen ideas, pues, podríamos decir erróneas, Exacto. ¿no? Sobre estas plantas. ¿Cómo estás, Piero? Muy buenas tardes, bienvenido a Radio María. Muy buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación y presto a recibir todas las preguntas para, digamos, quitar esos mitos que tienen muchas personas sobre estas plantas. ¿Cómo así nace tu afición por este tipo de plantas? En realidad, este viene a ser un trabajo ya desde pregrado, desde la universidad. Yo inicialmente comencé con algunos cactus, luego pasé a orquídeas, bonsáis, y así fue como estamos relacionados al mundo de ornamentales, conocí una planta carnívora. Justo un gran amigo me la pasó, y de ahí prácticamente hasta el día de hoy no he parado en, digamos, tanto en difundir el tema, y así como en propagarlas. Y coméntame, ¿cómo así? ¿Qué significa Sumaquilla y cómo empezaste con esta aventura? Ya, Sumaquilla significa Bella Luna, en quechua. Ya, bueno, definitivamente esta fue una aventura, como te mencioné, inició en pregrado. Tal vez lo bonito de mi carrera es la agronomía, para ser más claro. Iniciamos básicamente en el tema de ornamentales. Ok, ahí comencé tuitito en ese mundo. De allí prácticamente como quien conoce, nuevos temas, y hasta que, como te mencioné, llegué a estas plantas. Al final, digamos, como que iniciamos un trabajo en conjunto con varias personas para difundir, porque, digamos, no estaba muy, por decirlo así de una manera muy, muy simple. No era muy conocido. Exacto. Y bueno, la ventaja que tenemos como agrónomos es que multiplicamos. Y al multiplicar, digamos, obtuvimos ya sea de manera asexual o sexual, como decimos normalmente, de una manera técnica. Y bueno, comenzamos con este tema, de ahí difusión vía Facebook, bastante vía Facebook, y hasta el día de hoy, como te menciono.
También queríamos recordarle a todos nuestros oyentes que estamos a través del Facebook. En estos instantes estamos haciendo la transmisión en vivo y ustedes van a poder apreciar las imágenes también de este tipo de plantas, ¿no? ¿De dónde provienen originalmente este tipo de plantas? Porque en la naturaleza, ¿cuál es el suelo, el tipo de suelo donde se desarrollan? Ya. La mayoría de ellas vienen de lugares con bastante humedad y bastante temperatura. Son suelos bastante pobres. Justamente por esa necesidad de conseguir alimentos es que lograron adaptarse al ambiente, digamos, generando algunas trampas, que es lo que normalmente se le llama, en algunos casos pegajosas, en el caso de las dróseras, o tipo snap, cierre, en el caso de las Venus, que son las más conocidas, porque normalmente cuando uno dice Venus, plantas carnívoras, siempre las relacionan con la Venus. Y en el Perú, ¿dónde podemos encontrar en la naturaleza este tipo de plantas? Ya, para el Perú se han reportado 3 géneros. No es exactamente la Venus atrapamoscas, pero sí tenemos en algunos lugares en la zona de Machu Picchu, unas pingüícolas, también están en Moquegua. Tenemos dróseras en la zona centro del Perú, zona selva Junín, y por el norte básicamente utriculares, que son, digamos, unas plantas carnívoras acuáticas. Entonces, este tipo de plantas, generalmente que son muy diversas, necesitan cuidados diferentes. Exacto. Básicamente aquí la diferencia ya viene en cuanto a la temperatura digamos, del ambiente, ¿no? Hay algunas que sí requieren un golpe de frío, básicamente un proceso de hibernación, que ya lo conversaremos en algún momento, que son las Venus. Otras que requieren una temperatura constante, como son las dróseras, un lugar bastante cálido, que no suba ni baje mucho la temperatura, que no vaya a los extremos, mejor dicho. Hablemos un poco sobre el sustrato que se requiere y además si es posible tenerlas en casa, por ejemplo. Ya, el sustrato que normalmente pueden usar esas plantas es el musgo blanco o Sphagnum. Sin embargo, hay que mencionarlo, esta especie, el Sphagnum, es producto de una actividad extractiva. Existen empresas que la realizan con todas las de la ley, pero al ser una extractiva llega un momento en el cual va a limitarse, va a acabarse. Por eso es que nosotros también recomendamos el uso de sustratos profesionales, que le llamamos premix, turbas, que las podemos conseguir ya de manera fácil en algunas tiendas, y como reemplazo, ¿no? Ahora, ¿es fácil tenerlo en casa? Sí, en realidad sí. Tal vez el problema bastante, digamos, más seguido que se presenta en este es la falta de luz. Siempre recomiendo lo más cercano a la ventana posible. Muchas de estas plantas son súper sensibles y si por ejemplo no tienen la cantidad mínima en, digamos, una semana, pueden morir fácilmente. Ahora, cuando hablamos, y en anteriores programas hemos tenido invitados que nos han hablado sobre las orquídeas, por ejemplo, nos decían que hablar de que tiene que recibir luz, por ejemplo, una phalaenopsis, tiene que estar muy cerca a la ventana, lo mínimo, nos dicen 60 centímetros, ¿no? Porque algunas personas decían, no, que lo pongo en mi sala, al medio, en una mesa, y no florece, o sea, no da flores. ¿Por qué, no? Claro. Entonces nos explicaban que era básicamente por la falta de luz, ¿no? Muchas de ellas por la falta de luz, porque no las tenían a una distancia adecuada de la ventana. ¿Es lo mismo con este tipo de plantas? Sí, exactamente lo mismo. En realidad, mientras más cercana a la luz o más cerca a la ventana esté, mejor para la planta. En el caso de las dróseras lo podemos dar cuenta porque, digamos, tienen unos puntitos rojos. Las gomas básicamente toman esa coloración. Y en el caso de la Venus, el interior de la boca se vuelve un tono ligeramente rojizo. O sea, si seguimos eso, estamos yendo bien. Ahora, si A por B, digamos, mi casa no es muy iluminada, existen algunas luces de complemento que podemos utilizar. O sea, no hay ningún problema por ese lado. Las orquídeas y las carnívoras van muy de la mano. En realidad hay unas personas que las compran justamente para que, algunas carnívoras, como para ponerlas en medio de sus orquídeas y digamos que controlen algunos insectos puntuales, ¿no? Porque justamente es eso, el objetivo de las plantas carnívoras, que logren controlar algunos insectos, no todos. Ahora vamos a hablar sobre los insectos. ¿Es necesario que nosotros alimentemos a este tipo de plantas? Porque dentro generalmente de un departamento, en una casa puede ser, pero en un departamento, por ejemplo, es difícil que haya tipos de insectos muy seguido, ¿no? Entonces, esa es la gran duda y digamos la incógnita de muchas personas, si es necesario alimentarla, si el insecto tiene que estar vivo, tiene que estar muerto, todas esas preguntas. Ya,
A ver, nosotros podemos alimentarla sin ningún problema. Ahora, bien mencionas que en la mayoría de departamentos pues está limpio. A veces, como un truco, como siempre dice, debajo de la manga, colocamos una fruta, un plátano al costado de la planta y vas a ver cómo llegan los insectos de la nada, por decirlo así. Y siempre cae, siempre hay alguno que otro distraído. Ahora, supongamos que no tenemos ese lado. La otra manera que siempre recomiendo es básicamente digamos, en peceras, en esas tiendas de acuarios, Claro. venden algunos insectos deshidratados. Ya. Ujú. Esos insectos lo podemos mezclar con un poco de agua y darles, aunque suena un poco curioso, en la boquita a cada planta o individualmente para mantener justamente esa actividad. Ahora, ¿cada cuánto tiempo se le da? Porque de repente pueden pensar que todos los días le tenemos que dar un insecto. Ya. No es necesario diario, básicamente sería como que una vez a la semana, Ujú. sería lo ideal. Sin embargo, estas plantas realizan fotosíntesis como cualquier otra. Así que puede estar, digamos, un tiempo, inclusive 2, 3 semanas sin comer Sí. nada. Ujú, Definitivamente eso va a debilitar un poco la planta, ujú. pero, o sea, te permite ese espacio. Ujú. Ahora, el agua. El agua Ya. es un elemento importante para todas las plantas. Ujú. En el caso de las orquídeas es bien complicado también porque el agua no puede ser agua de grifo, agua común y corriente, ¿no? Ujú. En el caso de estas plantas, ¿qué tipo de agua es lo más conveniente? Ahora, en el caso de las carnis, lo que recomiendo siempre es el agua destilada o agua de botella. El agua destilada a veces es un poquito difícil de conseguir, ¿no? Aunque lo pueden conseguir en lubricentros, porque es la misma agua que utilizan los radiadores de los vehículos. Pero el agua de botella, de cualquier marca, también puede, digamos, ser usada. La idea es que sea un agua que tenga menor cantidad de sales. O sea, es súper. Y además, digamos, las botellas de agua las podemos conseguir en cualquier tienda. Y es más barata que la otra Claro. agua. Ahora, a los niños les encanta este tipo de plantas. Sabemos, por ejemplo, que en los colegios muchos profesores en el curso de Ciencia y Ambiente pues les están incentivando a los niños a conocer más sobre este tipo de plantas que en cierta forma en la naturaleza también de alguna forma ayudan a que haya una estabilidad, ¿no? Una armonía en la naturaleza que es muy importante. Ahora, otro punto importante, ¿cada cuánto tiempo se le debe regar? Porque tú nos comentabas que el sustrato es un sustrato suelto, que Exacto. absorbe mucha humedad, Ujú. ¿no? ¿Cuánto tiempo se le tiene que regar a esta planta? A ver, va a depender si estamos en temperaturas un poco cálidas o frías. Por ejemplo, ahorita que nos encontramos ya entrando invierno, bastaría con una vez a la semana, porque ya se mantiene, digamos, la humedad con bastante tiempo. En verano suelen ser hasta 2 o 3 veces por semana. Ahora, un truco o una manera que también siempre se recomienda para estas plantas es colocar un platito debajo de la maceta, con un poquito de agua, con una pequeña lámina de agua. Y eso que nos permite, digamos, entre comillas, dejar a la planta que ya absorbe lo necesario y lo que no utiliza se va a evaporar. Esa sería entonces la mejor manera de poder regarlas, Sí. Ujú. porque siempre es necesario recalcarle a los oyentes la forma de riego, ¿no? Ujú, Para que ujú. no puedan cometer errores, por ejemplo, con la violeta, ¿no? Exacto. A Claro. veces la riegan Por arriba, por claro. arriba, Ujú. flor, hojas, todo, y al final en una semana ya, ni en una semana, creo que en 3 días ya está Ya está muerta la muerta, pobre exacto. violeta. Entonces es necesario por eso enseñarles. Bueno, volvemos con este interesante tema para todos ustedes, queridos oyentes, en un instante. Está usted en sintonía de Radio María en Una aventura con las plantas y hoy está con nosotros su maquilla y nos acompaña Piero. Radio María, una señal de fe, de esperanza y de amor.
Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Y continuamos con este interesante tema en su programa Una aventura con las plantas. Hoy estamos hablando sobre las plantas exóticas o carnívoras y está con nosotros Piero de Sumaquilla. Me comentabas algo, Piero, en el intermedio. Sí, mira, ya es bastante seguido que me están consultando muchas personas sobre si es que estas plantas pueden combatir el Zika y el chikungunya. Bueno, la respuesta es muy sencilla, no lo pueden realizar. Básicamente por un tema de que, digamos, para controlar ese tipo de plagas necesitaríamos una gran cantidad de plantas. Y digamos que, como ustedes ya han escuchado al inicio, ¿no? Requieren un poquito de agua destilada, ciertos cuidados que digamos a la hora en el campo no van a poder suplir o van a... O no vivirían, ¿no? Exacto. Así que la recomendación a todas es básicamente seguir las líneas que tiene el ministerio, que tiene fumigación y esas cosas, pero que retiren un poco la idea de que las plantas carnívoras sirven para combatir estas plagas, estas enfermedades. No funcionan para ello. No es así. Muy bien. Y en invierno nos comentabas que requieren ser regadas en menor cantidad y a una distancia de tiempo también, ¿no? Diferente. Ahora, respecto a la hibernación, de acuerdo al tipo de planta, ¿de qué tipo de planta se realiza este proceso, ¿no? En el caso de la hibernación se da más que nada en la Venus atrapamoscas. Ahora, la hibernación es un proceso de descanso natural de la planta, llamémoslo así, de manera bien sencilla. ¿Qué es lo que sucede? Una vez al año, aproximadamente 3 meses a 2 meses, dependiendo mucho, las plantas pierden sus hojas, en el caso específico de la Venus, y entran en un descanso. Normalmente sucede esto porque en el hábitat, digamos, bajan las temperaturas fuerte, ya llegan inclusive hasta 4 o 5 grados, en algunos casos se llega hasta cubrir de nieve, y tan solo queda el rizoma, por decirlo así. O sea, hay veces que muchas personas se asustan que en invierno pierden, digamos, la planta, entre comillas, muere. Sin embargo, no es así, simplemente entra en un descanso. Así como los osos entran también en un descanso invernal, es muy similar el proceso. ¿Y qué es lo que le ayuda, digamos, este descanso? A tener fuerzas, a estar, llamémoslo como un humano, ¿no? Relajada, para comenzar la época de primavera y verano con más fuerza. Es básicamente eso. ¿Y qué es lo que nosotros haríamos en casa para ayudarla en este proceso? ¿Dónde las tendríamos que poner? Y ahora, lo que siempre se recomienda, ya una vez que tan solo, digamos, la planta ha perdido sus hojas, tan solo quedarse con el rizoma, que es la estructura que está, digamos, cubierta por el suelo o el sustrato, quedarse y desinfectarla un poco. Podemos lavarla bien y colocarla con ya sea el sustrato que hemos tenido, ya sea musgo o premix o el sustrato profesional que ya hemos usado, desinfectado, limpio. Lo colocamos en un pequeño tupper, ya sea dentro de nuestra refrigeradora, en la parte de abajo. Lo podemos sellar como, digamos, como para que no contamine, digamos, a los alimentos de por sí, los alimentos diarios. O también podemos hacer lo siguiente, colocarlo, digamos, ese mismo tuppercito en cualquier lugar más frío que tengamos de la casa. A veces suele ser debajo de un sofá, en la esquina cerca al lavadero, por decirlo así, porque suelen ser bastante fríos esos lugares. También la podemos dejar ahí. La idea es que la planta tenga ese periodo de descanso. El tiempo mínimo 2 meses. ¿Y se riega en este periodo? No, como entra ya con un sustrato húmedo y está totalmente tapado, la idea es que se mantenga la humedad. Obviamente ese sustrato hay que tenerlo lo más limpio posible, lo más nuevo posible, desinfectado. Digamos, evitemos tal vez usar algunos agroquímicos. La manera más sencilla de desinfectar, podemos utilizar agua hervida. Ya pasamos, con eso regamos el sustrato y ya literalmente va a matar todo. Ya, es agua hervida fría. Caliente, no, agua para, justamente la idea es que con la temperatura, al regarle el sustrato, solo, sin la planta, ojo, mate todos los microorganismos que tiene. O sea que tiene que estar
literalmente caliente. Sí, o sea, la idea es justamente limpiar de todo lo malo De este todo lo sustrato malo. porque va a estar como que 2 meses encerrado con la planta. ¿Qué tipo de maceta es la más adecuada, ¿no? Ya. Siempre prefiero recomendar las de plástico. ¿Qué es lo que sucede con las de barro? Como son porosas, de por sí por la misma estructura que tiene la maceta, a veces se acumulan algunos, estados de sales. Si A por B toca una raíz, uno de estos, simplemente la planta muere. La idea, en el caso del plástico es bien difícil que ocurra eso. Si se acumula sales es afuera de la maceta o en el borde, que ya digamos un poquito que es estar limpiando, pero no llega a tal punto como en el del barro. Les recordamos a nuestros hermanos que pueden hacer sus consultas también a través del Facebook y a través de nuestros teléfonos en cabina. Lucerito, les recordamos, los teléfonos en cabina es el 2048-720, 2048-720, a las personas que deseen pues enterarse un poco más sobre estas plantas exóticas. Y la otra pregunta que tenía era, ¿estas plantas necesitan algún tipo de fertilizante? Ya, muy buena pregunta y es siempre la que me realizan y a veces se equivocan. Estas plantas no necesitan ninguna fertilización, digamos, química. Normalmente cuando decimos fertilizante nos imaginamos urea o algún producto que encontramos en alguna tienda de estas grandes supermercados, digamos, directo de plantas. No es recomendable. ¿Por qué? Porque son sales. Y como hemos venido escuchando, son plantas muy sensibles a las sales. Así que evitemos eso. Lo que sí es bienvenido son productos bioles. Ya, eso es bien común porque digamos son productos orgánicos. Bien diluido, nunca le cae mal a la planta. Nos escribían a través del Facebook. Saludos a Giovanna Argote, que está en sintonía de Radio María, igualmente Oscar Chávez. Sí, muchísimas gracias por sintonizar el programa a través de la radio, a través del Facebook. Un saludo para todos ustedes que están muy atentos al programa. También quería consultarte, si bien estas plantas tienen que ver con los insectos, ¿hay plagas que las pueden atacar? Ok. Es cierto, sí existen plagas. Por ejemplo, en el caso de las dróseras, eso pasa si es que nos descuidamos. Ya. Las pulgones es una plaga bastante común. En el caso de dróseras y por ahí Venus. Por ahí que si A por B pasa también algún gusano comedor de hojas. Estas plantas, como son bien, digamos, suculentas o con bastante líquido, digamos, en una noche se la pueden acabar totalmente. O sea, hay que estar atentos, sí. Pero suelen aparecer si es que las combinamos con otras plantas. Si están, digamos, ellas solas, no pasa nada. A ver, ahí se presenta otra opción de cultivo, que son los terrarios, que también es una manera, digamos, bastante personal de llevar estas plantas. Les permite adornar a cada uno de su estilo a las plantas para que, digamos, se mantengan muy bien ellas. Volvemos con hablar dentro de un instante, hacemos un corte y volvemos con los terrarios. En Radio María, toda vida humana es sagrada y cada familia es un tesoro. Es hora de participar con sus llamadas, tan solo marcando nuestro número de cabina 20 48 7 20. Encantados de atenderte.
buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Tenemos una llamada. Hermana, buenas tardes. Mi nombre es Emma y yo lo que deseo saber es qué recomendación me daría para qué clase de plantas puedo tener en la mesa de mi comedor, ya que a mí me encanta muchísimo y eso pues yo tenía las violetas, la tenía en el centro de la mesa, pero ahora lo tengo en el balcón. ¿Cuál sería la planta ideal, adecuada para que esté en el centro de mesa? Muchas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Mira, en el caso de las plantas carnívoras, la que más se adapta para, digamos, centros de mesa suele ser la pingüícola. Ya la vamos a mostrar en imágenes, no se preocupen. Que es y lo bonito de esta planta en específico es que llega a botar algunas flores. Y ahí viene otro detalle que no hemos conversado, de que todas estas plantas también flores. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, digamos, el generar esa flor, esa inflorescencia, es un desgaste fuerte de energía para las plantas. Y en muchos casos las desgasta hasta el punto que pueden llegar a morir. A veces, o sea, siempre les digo a los clientes, tú puedes elegir o dejar la inflorescencia, digamos, para apreciar, pero corres el riesgo de perder la planta. O simplemente disfrutar un rato y luego cortarla. Tenemos la siguiente llamada. Muy buenas tardes. ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Sí, buenas tardes. Soy Liliana, de acá de Trujillo. ¿Cómo estás, Liliana? Sí, adelante. Sí, se trata de lo siguiente. Compramos unos cactus que nos dijeron que son mexicanos. Es un cactus que tiene la parte verde, gruesa, y en la cabeza del cactus tiene una flor bien rellena, ¿no? De colores vivos. Naranja, rojo, amarillo. ¿Qué pasa? Que nos han obsequiado en una oportunidad algo parecido, pero se secaron. Y en esta vez quisiera ver cuál es el mejor tratamiento que podríamos darle. Lo tengo ahorita en maceta chiquitita, pero creo que de repente sería bueno pasarlo allá a una maceta grande, pero no sé cómo tendría que tratarse la tierra y cómo tendríamos que tenerlo, en qué ambiente. Muchísimas gracias desde Trujillo y le respondemos su pregunta. En el caso de los cactus siempre se recomienda utilizar sustratos ligeros. ¿Ya? Utilizamos, digamos, mezclas le llaman arena gruesa, ¿ya? Con un poquito nada más, digamos, de musgo. Ya es una mezcla, digamos, musgo de 20% de la mezcla, como para mantener. ¿Qué es lo que sucede? Como estas plantas ya tienen, digamos, la adaptación de mantener bastante agua en sus tejidos, requieren menos riego. Inclusive, sé de algunos cactus, en el caso de los liptops, hasta donde sé, que basta con regarlas cada 2 meses un poco y se mantienen muy bien, ¿no? Ahora, menciona en el caso de algunas flores, de los cactus. Es bastante peculiar su floración y es muy hermosa en lo personal, siempre lo he considerado porque son más grandes y lo suficientemente llamativas como para que sus polinizadores se acerquen a ellas. También ahora están bastante en boga el tema de los cactus injertados, que es muy similar a lo que nos ha descrito nuestro oyente, que son, digamos, varios cactus de colores puestos, digamos, entre comillas, puestos, pero son injertados a un patrón que suele ser un San Pedro normalmente. Muy bien, ese debe ser el caso porque sí, yo he tenido uno de color naranja precioso, que era un injerto. Exacto. Muy bonito, que me lo regalaron y hasta ahora lo tengo en casa. Y sí evito regarle mucho porque me ha pasado que cuando le regaba demasiado, como... Claro. ¿no? Sí, que y ahora, tenía problemas. Tal vez un consejo a aquellas personas justo que tienen plantas de interior es por lo menos una vez a la semana, como siempre están dentro de casa, una vez a la semana, ya sea sábado o domingo, darles un poquito de, entre comillas, llamarlo aire. ¿A qué me refiero? A sacarla de la casa como para que, digamos, respire un poquito, porque toda la semana está dentro del hogar, y como que para que se suelte, por decirlo así. Ahí ponemos algunas imágenes de algunas plantas exóticas o carnívoras para que las puedan ver. Y hablemos un poquito de la nepenthes, que hay muchas personas que me preguntan sobre esta planta, que en sí la forma, y ahí Lucerito también es fanática de esta planta, tiene una forma muy particular. Exacto. El caso de la nepenthes tal vez es el mejor ejemplo
definirlo como para compararlo con el humano. La trampa, que es el lugar donde, digamos, están... Son como bolsitas, Exacto, ¿no? exacto. Y hay que mencionar de que la planta carnívora más grande es justamente de este género, Nepenthes. ¿Qué es lo que sucede? Son como unos, como bien has dicho, son como unos baldes de pintura, como unas bolsitas, Sí. que es muy similar a nuestro estómago. En su interior tienen las enzimas que van a degradar al insecto, igual que nuestro estómago. Esa planta la utilizo bastante como para hacer un ejemplo y compararlo con el humano. Ahora, ¿por qué es que está la planta más grande en este género? Imaginemos, todos nos imaginamos una pequeña bolsita grande, ya, pero ahora llevémoslo al tamaño de un balde de pintura de 4 litros. Hasta ese tamaño pueden llegar esas plantas. Tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. Hermanita, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle yo tengo una plantita llamada San Pedro, que la encontré más o menos aproximadamente de 3 centímetros y lo tengo ya más de 5 meses y no me crece. Y otra cosa, también tengo 2 San Pedros más que han crecido, más o menos tienen medio metro cada uno, pero ¿qué pasa? De la parte superior está delgadísima y la inferior está gruesa y está ya como malogrando. ¿De qué puedo hacer, por favor? Lo tengo en unos maceteros. Ya, en el caso del San Pedro, y justo lo que me mencionas es que en algún momento está en la base ancha y luego se pone un poco más flaco, es por falta de luz. Ese es un clásico detalle si es que digamos tenemos ese San Pedro con muy poca iluminación. La sugerencia sería poner Que lo saque fuera. exacto, Exacto. que lo saque afuera y que la planta crezca con todo lo que tiene en ese. Ujú. Queremos enviar saludos a Enrique Ricardo del Centro de Formación Cristiana que nos escribe a través del Facebook, a Luis Alberto del Cusco y también hay una pregunta que nos hace Cecilia, nos pregunta, ¿estas plantas pueden ser para oficinas? Ah, ya, ok, ya. En lo personal prefiero recomendar tan solo un par de especies para las oficinas, como son ambientes con muy poca iluminación y a veces con aires acondicionados bastante intensos. Yo las prefiero recomendar tan solo Pingüi y Dróceras, ya. Y si deseamos tener más carnívoras o más plantas, hacerles un terrario. Y créame que se va a ver muy bien dentro de una oficina, que todos, digamos, junten o vean la manera de cómo realizar una pequeña caja de vidrio tan sencillo como eso. Como una pecera. Exacto, como una pecera con una pequeña iluminación que lo podemos adquirir en cualquier ferretería en Los Focos. ¿Para qué? Para tener justamente más plantas y justamente ahora que está en boga el tema de los temas ambientales, como para que, digamos, limpie también esa oficina de aquellos malos aires, por decirlo así. Ujú. Mira, nos escribe nuestro hermano del Cusco, Luis Alberto, y nos dice que estas plantas hay en Machu Picchu. Soy La Mora, también nos dice, y eso vamos a hablarlo ahora. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dónde pueden conseguir este tipo de plantas? Ya, a ver, nosotros las comercializamos en el Centro de Ventas de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Bueno, hay desde diversos tamaños, justamente por un tema comercial, digan, pequeñas, medianas y medianas un poco grandes. En cuanto a la pregunta de Machu Picchu, exactamente sé que están estas plantas, he tenido la oportunidad de verlas, bueno, cautiverio, por un tema de mantenerlas, de conservación, claro. exacto, justo en el camino Inca. O sea, mira qué son bien. plantas silvestres. Muchas a veces, ¿qué es lo que sucede? De que piensan que es maleza y las pisan, ¿no? Es solamente estar atentos a... Muy bien. Quería también en estos momentos compartir algo rapidito, este texto que me pareció interesante. Dice, en el jardín trasero de una casa residencial del norte de Bogotá, Julián Gamboa y Carlos Moreno construyeron el hábitat para la colección de plantas carnívoras más grande en Colombia. Gamboa, que era mecánico de aviones, y Moreno, que era un diseñador gráfico, iniciaron hace 7 años el sueño de tener el mayor muestrario de plantas carnívoras del país. Una colección que crece día a día, sin ningún tipo de patrocinio. Estos jóvenes emprendieron pues esta labor. Es un invernadero de 30 metros cuadrados y nos dicen pues que empezaron a labrar su sueño de educar a los niños
y viejos también, y mayores, sobre estas plantas y su comportamiento. El desconocimiento sobre estas plantas es gigantesco. Es por eso que hoy veníamos hablando sobre este tipo de plantas. Se cree que solo existe la Venus atrapamoscas y que son inmensas, dijo Gamboa, quien sonríe al explicar que por más que se piensen, no hay plantas carnívoras devoradoras de humanos, así como tampoco sus tóxicos tienen influencia alguna sobre el hombre. Este artículo pues les quería compartir y por eso es que se ha hecho este programa el día de hoy. Agradezco a Piero, quien nos va a comentar un poquito también. Pueden ver a través de su canal, él tiene un canal en YouTube, ahí da consejos, ¿no? Sí, básicamente invitarlos ya, digamos un poco más personal, a que nos ubiquen en el Facebook, nos ubican como SK Viveros. O también en el canal de YouTube, que con el mismo nombre SK Vivero, estamos lanzando un video semanal, justamente con el tema de la horticultura, ¿no? O sea, una semana podemos tocar un tema de macetas, a la siguiente estamos tocando un tema de orquídeas, cactus, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, y básicamente también invitarlos a informarnos, y no duden en preguntar. Porque como bien hemos, antes de iniciar esta entrevista, hemos tenido algunos mitos de que, como bien has dicho, que comen humanos, que esto, que lo otro, no. Solamente se alimentan de insectos. Y es básicamente eso. Así es. Muchísimas gracias por su compañía. Y hoy las plantas carnívoras son consideradas como un fenómeno de la naturaleza, digno de contemplar, de conocer y de proteger sobre todo. Nos despedimos hasta el siguiente programa en Una aventura con las plantas. Muy buenas tardes.